A lo largo de los primeros textos venimos trazando una cartografía que intenta dar cuenta de una serie de desplazamientos teóricos producidos en los últimos años y que configura lo que denominamos una nueva escena de la teoría. Si bien nos interesa destacar las implicancias filosóficas, las discusiones en torno al aceleracionismo nos permitirán poner el acento en los alcances políticos de dichos desplazamientos al indagar sobre qué futuros posibles podemos imaginar y construir. Existe una famosa frase, generalmente atribuida a Fredric Jameson, acerca de que hoy es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. A partir de allí podemos desprender una serie de preguntas acerca de los alcances de la imaginación política y filosófica de la izquierda contemporánea. En el año 2013, Alex Williams y Nick Snirsek publicaron el Manifiesto por una política aceleracionista, un texto que reavivó una vieja conversación sobre el capital, la tecnología y el futuro, incorporando cuestiones sobre la automatización de la producción, el fin del trabajo y la economía de la información. El contexto en el cual surge el Manifiesto por una política aceleracionista nos permite pensarlo como una provocación que invitó a recuperar el pensamiento estratégico de izquierdas con vistas a contribuir a encontrar y construir formas de acción que sean eficaces para una transición hacia formas de vida postcapitalistas. En este sentido, el aceleracionismo consistiría en reclamar la ambición y visión de futuro que la teoría política de izquierda habría perdido como resultado de la crisis teórica y política que implicó la caída del muro de Berlín para las posturas emancipatorias. Para una parte de la izquierda que dominó la escena proponiendo soluciones desacelerativas o restaurativas, dicha ambición y visión de futuro sería síntoma de la racionalidad dominadora e instrumentalizadora que hoy es parte del problema. A partir de la publicación de Snirsek y Williams, se desataron una serie de debates en torno a este problemático y disputado término que es el aceleracionismo, razón por la cual, en el año 2014, la editorial británica Euronomic, dirigida por Robin McKay, dio a conocer Accelerate, un compendio de textos clásicos y recientes que reúne una genealogía de los aceleracionismos, presentándolos como una constelación de posturas provenientes de diferentes ámbitos como la filosofía, la teoría política y el arte, que recuperan y dialogan con la obra de Marx, de Deleuze y Guattari, Lyotard, y más recientemente con algunos textos de Nick Land y de los producidos en el CSRU, que es el Centro de Investigaciones en Cultura Cibernética. El objetivo del libro fue, por un lado, dar cuenta del espectro de posibilidades que se inscriben dentro de la postura aceleracionista en sentido amplio, y por el otro, evaluar las potencialidades de configuración política y filosófica del aceleracionismo como una postura coherente para la izquierda contemporánea. En esa misma línea, en el año 2017, Armen Avanesian y Mauro Reis publicaron una antología en español que buscó recuperar algunos de esos debates. En Aceleracionismo, estrategias para una transición hacia el postcapitalismo, podemos pensar la emergencia del aceleracionismo de izquierda como una respuesta política radical al capitalismo que busca acelerar las tendencias de abstracción y desarraigo del sistema. Y en ese sentido se nutrirían y dialogarían con algunos de los autores que venimos trabajando en esta nueva escena de la teoría, que pueden asociarse al realismo especulativo, como lo son Reza Nagarestani, Ray Brassier, Singleton. De acuerdo con Avanesian y Reis, el problema que se encuentra en el corazón de los aceleracionismos contemporáneos es la cuestión por el sujeto y la agencia en la aceleración. Esta apuesta por enfrentarse a la irreversibilidad de los desarrollos capitalistas no implica abrazarlos irresponsablemente, sino que, como supo destacar Robin McKay en una entrevista, los nuevos aceleracionismos tienen como principio evitar lo que en filosofía se denomina la falacia genética. En este sentido, hay toda una apuesta por reorientar y reutilizar que se propone como una alternativa realista frente a la desesperanza provocada por pensar de que no hay salida si no es retornando al pasado o soñando con una ruptura absoluta con el sistema. Creemos que a partir de reunir estas diferentes lecturas, interpretaciones y abordajes,
podemos encontrar una renovación en las preguntas por el capitalismo, sobre su alcance, sus límites, pero sobre todo una provocación por dislocar su pretendido carácter inevitable. Ese interés por renovar la teoría, por sacudir las preguntas y las perspectivas que muchas veces nos parecen estancadas, nos ofrecen un nuevo panorama que pone la posibilidad de pensar un futuro distinto, no solo como condición y urgencia para analizar el presente, sino también para transformarlo. La idea un poco en esta parte del video es indagar en torno a los diagnósticos contemporáneos realizados por el aceleracionismo, como así también por Franco Bifo Berardi. En términos de diagnóstico, dentro de la escena aceleracionista se pueden establecer al menos dos líneas directrices que ayudan a ordenar el mapeo de la cuestión. Podemos situar por un lado lo que denominamos un diagnóstico del presente y por el otro un diagnóstico crítico de la teoría contemporánea y la política de izquierda. Para abordar los diagnósticos del presente, podemos empezar por el concepto de realismo capitalista, establecido por Mark Fisher para dar cuenta de esa configuración del capitalismo que hace suponer que no hay alternativa posible a su orden. La pregunta sería, asumiendo esta idea de realismo capitalista, ¿qué hacer con las tendencias al desarraigo, alienantes, descodificantes y abstractivas que tiene el capitalismo hoy? Frente a esto, el aceleracionismo de derecha de Nick Land considera la acumulación tanto de la inteligencia cognitiva como de las libertades colectivas sujetas a la forma del capital. Para Land y la CSRU, el diagnóstico a partir de la teoría debería complementarse con la música, el arte y la performance. Aparecían entonces el cyberpunk, películas de ciencia ficción como Terminator y Blade Runner, cultura dance y sonidos digitalizados. La apuesta fue desarrollar el género teoría ficción para generar hipersticiones, instauraciones ficcionales que al insertarse estratégicamente son capaces de volverse realidad. En palabras de McKay, la idea de Land era liberar las fuerzas movilizadoras de la deshumanización y destilarlas en formas de microculturas experimentales. Se trata de incrementar los flujos y desarrollos tecnológicos a través de la intensificación capitalista. El diagnóstico del presente que hace, por su parte, el aceleracionismo de izquierda puede reflejarse en el Manifiesto por una política aceleracionista, donde Zizek y Williams reconocen que nuestra era está asignada por diversos factores tales como la crisis climática, el desempleo masivo y la privatización de servicios producto de las continuas crisis financieras. Los mismos autores, en el libro Inventar el futuro, señalan el excedente de población mundial, el crecimiento de trabajadores precarizados y desempleados, la redistribución migrante, la consolidación de economías informales y los hacinamientos urbanos. Por eso, ubican la preocupación por el trabajo como la urgencia central a ser pensada y tratada en este contexto general de amenazas. Por su parte, Bifo Berardi caracteriza nuestra época como la del estado generalizado de impotencia, debido a que la lógica de trabajo y de vida que nos impone el capitalismo financiero neoliberal nos impide hacer ejercicio de nuestra autonomía. Las relaciones sociales están automatizadas y se nos impone la necesidad de competir constantemente. Existen mecanismos de estimulación nerviosa, psicocognitiva, que van moldeando nuestra subjetividad. Estamos hiperconectados, pero a la vez eso genera aislamiento y pérdida de empatía. Nuestra actividad cognitiva casi nunca es cooperativa. Bifo señala que de las múltiples posibilidades que existen de manera inmanente, lo que él llama futurabilidad, el poder capitalista ha fijado una sola de ellas, la de la automatización de nuestro comportamiento y la de la acumulación de capital privado. Esta posibilidad, lo que actualmente aparece como la realidad efectiva, se muestra como inevitable. El capitalismo financiero ha anulado la potencia de nuestra subjetividad, nos quita la capacidad de imaginar y desarrollar otras posibilidades. La automatización afecta nuestras capacidades cognitivas, produce una separación entre cerebro y cuerpo, llevando necesariamente hacia la falta de interés por lo social. Pasemos ahora a enfocarnos en el diagnóstico en torno a la teoría y la política de izquierda. De manera sintética, se puede decir que para el aceleracionismo de izquierda, el problema radica muchas veces en no pensar los conflictos señalados en el diagnóstico del presente y de forma generalizada en no imaginar una alternativa viable distinta del capitalismo. Zizek y Williams
establecen una crítica a la crítica de los grandes relatos de la modernidad. Esto es, si bien es y fue fértil la búsqueda por pensar un sujeto no unificado, sin esencia, una verdad no unívoca, un privilegio por la contingencia, hoy se vuelve fundamental construir una clave teórica que, sin caer en una verdad única, pueda dar la disputa en los términos globalizantes del capital. Hay una apelación a conformar saberes que puedan ser capaces de superar la concepción de que la tecnología equivale a dominio instrumental, para evitar un abandono de la inteligencia tecnológica concreta y los argumentos económicos en manos del adversario. Un buen ejemplo de este tipo de apuesta es el libro Capitalismo de Plataformas de Zizek, donde se ocupa de dar cuenta de los modos de actuar del capitalismo actual a través del estudio de las plataformas en sus diferentes variantes. En esta clave, cuando Zizek y Williams hablan de política folk, se refieren a la incapacidad de la izquierda para inventar nuevos modelos de organización social. En tanto, la izquierda está centrada en la inmediatez temporal, ignorando prácticas estratégicas a largo plazo, en la inmediatez espacial, privilegiando lo local y auténtico por sobre una dimensión a gran escala, y en la inmediatez conceptual, una preferencia de lo particular por sobre lo universal. En relación a esto, y por su parte, Bifo Berardi sostiene que la política que los aceleracionistas llaman folk constituye un lenguaje que no tiene incidencia en el lenguaje conectivo del sistema financiero. Bajo este diagnóstico, entonces, se puede tratar de distinguir algunos interrogantes fundamentales que presenta la aceleración contemporánea de forma ambivalente, como proceso inherente a la globalización y al avance tecnológico y como posible praxis emancipadora. El punto es si lo que el capitalismo ha producido, en particular la tecnología, pero sobre todo la relación entre tecnología y sujeto, tiene o no un círculo inherente con el sistema capitalista. Es evidente que el status quo dispone de mucho poder a su favor: sistemas de control, macrodatos, redes sociales, análisis estadístico en tiempo real. Por lo que pareciera, no se puede luchar contra este capitalismo sin apoderarse de alguno de sus medios. La política radical propuesta por el aceleracionismo, de alguna manera, siempre vuelve a este punto de conflicto. A modo de cierre de esta introducción al aceleracionismo que les proponemos, vamos a repasar ahora brevemente cuáles son las propuestas de cada uno de los autores en función de los diagnósticos de la realidad que ya vimos en la parte anterior que cada uno de ellos realiza. Comenzaremos con los autores del Manifiesto por una política aceleracionista. Zizek y Williams sostienen como base de su propuesta que en Marx ya había cierto aceleracionismo, es decir, la intención de no rechazar los beneficios del capitalismo, sino de acelerarlos para superar los límites que el propio sistema impone. Su propuesta es conjugar una autoridad estatal legítima con procesos de colectivización, con el objetivo de lograr reducir el tiempo de trabajo por medio de la implementación de un ingreso universal estatal. Su proyecto es crear una nueva hegemonía tecnosocial de izquierda que a la vez pueda dar lugar al progreso de las capacidades de racionalización y de creatividad en torno al futuro que el neoliberalismo limita. Como mencionan Avanesyan y Reis en la introducción a el compilado Aceleracionismo que está también en nuestra bibliografía, la apuesta de Zizek y Williams es redireccionar la infraestructura capitalista para volver a tener control sobre nuestro destino como especie y de esa manera salir de esta situación en la que la humanidad está siendo sometida a fuerzas económicas que escapan de su control. Por otra parte, está la propuesta de Bifo Berardi. Bifo propone también ciertas transformaciones desde la izquierda, pero su propuesta es diferente a la de los aceleracionistas. Mientras Zizek y Williams buscan lograr la automatización del trabajo por medio de la tecnología y de una estrategia de reconstrucción de la izquierda, Bifo, por el contrario, no deposita sus esperanzas en el poder político de la izquierda, ni mucho menos en la automatización. Para él, la potencia de transformación más importante es la colaboración o la cooperación entre los trabajadores cognitivos. Sostiene que si el General Intellect, que es otro término para hablar de los trabajadores cognitivos, logran oponerse a la lógica conectiva del capital, dando lugar a una cooperación conjuntiva entre trabajadores,
van a poder establecer, o al menos comenzar a establecer, otra forma de organización que escapen a la competencia individualista y también al esquema del trabajo asalariado. Es decir, mientras Miseki y Williams buscan reducir el tiempo de trabajo asalariado, en Bifo está el horizonte de abolir de alguna manera el trabajo asalariado. Además, según Bifo, la propuesta de Miseki y Williams sostiene de fondo como supuesto que la mera aceleración de las tendencias ya existentes en el capitalismo va a llevar necesariamente hacia un esquema en el que las contradicciones del capital lleguen a su límite. Para Bifo, esa posibilidad no es necesaria, sino que es una entre tantas otras posibilidades que existen de manera latente o inmanente en la realidad en la que vivimos, pero sostiene que no alcanza con solamente acelerar las tendencias existentes para que esa posibilidad se vuelva real. Para Bifo lo que hay que hacer es generar las condiciones tecnológicas y sociales para que el trabajo pueda ser cooperativo y para que las relaciones sociales puedan ser solidarias. Bifo sostiene que en Miseki y Williams hay una influencia muy fuerte de esta idea de que la aceleración es el ritmo del capital, pero que también puede ser el ritmo de la emancipación. Esta idea está presente, como ya vimos en el video anterior de esta unidad, en El Anti-Edipo, un texto de Deleuze y Guattari de los años 70. Bifo reconoce esa influencia en Miseki y Williams y él también se reconoce influenciado de alguna manera por Deleuze y Guattari, pero no por los Deleuze y Guattari de los 70, sino por los de los 90. Toma como referencia general un texto de 1992 escrito por Deleuze y Guattari llamado ¿Qué es la filosofía?, en el cual los autores sostienen o reconocen que el deseo se encuentra intrínsecamente ligado al capital y que la aceleración no hace más que reforzar o exacerbar ese vínculo que está todo el tiempo subyugando nuestra subjetividad. Ahora, por último, y alejándonos de las propuestas más de izquierda al interior del aceleracionismo, vamos a abordar la propuesta de Nick Land. Land sostiene que si estamos a favor de la inteligencia, es decir, si buscamos huir de los límites biológicos y cognitivos que nos impone nuestra propia humanidad, entonces tenemos que reconocer que el único motor que nos permitirá realizar esa transformación es el capitalismo. Para Land, capitalismo es sinónimo de progreso, de modernidad y también, en cierto sentido, de huida. Land considera que hay que celebrar el poder del capitalismo para desmantelar la tradición. En palabras de Ray Brassier, y lo voy a citar, el trabajo de Land puede considerarse un deleuzianismo negro y enloquecido, que intenta llevar el impulso del Anti-Edipo hacia algo más perturbador en apariencia, pero también más liberador conceptualmente. Así, en el núcleo del pensamiento landiano está el deseo de abolir lo que hay, sosteniendo que no es posible alcanzar un programa humano positivo. En definitiva, su apuesta transhumanista está en lograr que el cuerpo sin órganos se libere de una vez por todas de la piel humana.